Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es César Martínez Sánchez. Soy el jefe de servicio de ginecología obstetricia en el Hospital Iztacali, Mexicali. El día de hoy vamos a hablar del abordaje de la lesión sospechosa no palpable en la mama. Hay que recordar que estamos en octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Esta plática está dirigida para informar y para que puedan ustedes sensibilizar a sus pacientes de la detección oportuna del mismo. Entonces, empezando, hay que hablar de la anatomía básica de la mama. Hablamos de los lobulillos, las glándulas productoras de la leche materna, los conductos, tubos lácteos que conectan los lobulillos al pezón, y el estroma, que es el tejido adiposo, los vasos sanguíneos y los linfáticos. Además de que, para su estudio, la glándula mamaria se divide en cuadrantes: dos internos pegados al esternón, dos externos pegados a la porción lateral o axila, dos superiores y dos inferiores, tomando como punto de referencia el complejo areola-pezón. Y esto es algo muy importante, debido a que el 50% de los cánceres se encuentran en el cuadrante superior y externo de la glándula mamaria. Esto quiere decir hacia la zona de la axila y la cola de Spence, que es la cola de la mama. El cáncer de mama es el crecimiento desorganizado, desenfrenado de células malignas del tejido mamario. Los factores de crecimiento tumoral que se han visto relacionados son el P53 y el gen de retinoblastoma. ¿Qué es lo que hacen estos dos? El P53 pues es el guardián del genoma humano. Al momento de estar fallando el P53 existe modificaciones en la clona. La clona es los hijos de esa célula madre de la cual se originan las células que están ahí en la glándula mamaria. Y estas, en lugar de tener un ciclo de vida normal que terminan con la apoptosis, que es la muerte celular programada, pueden tener un crecimiento desorganizado, no tienen muerte, y a su vez se altera otro proto-oncogena a convertirse en oncogen, que es el de retinoblastoma, el cual condiciona aumento en la frecuencia de mitosis desorganizada. Entonces juntamos mitosis desorganizada, aumentada y poco control de calidad en el material genético. Entonces se hace una proliferación celular aumentada que pueden llegar a descamación, inmunodestrucción, necrosis o en la mayoría de los casos una fase de latencia. Esto debido a que existe un crecimiento proyectado por cada célula cancerígena alrededor de 10 meses. Vamos a tener al final aproximadamente 4.294 millones de células cancerígenas. Entonces esto quiere decir que una paciente en un periodo de meses o años puede tener una lesión que no rebasa el horizonte clínico, y el horizonte clínico se estableció como 1 centímetro. Entonces, ¿por qué 1 centímetro? Porque se supone que un médico entrenado puede detectar una lesión de 1 centímetro o un poco menor, un paciente cuando son mayores de 1 centímetro, y los estudios de imagen de tamizaje cuando son menores de 0.5. Y eso nos ayuda a tener una mejor expectativa de que tenemos tratamiento curativo con estos pacientes. Desde 1865, Benjamin Gompertz nos había hablado de eso, que mientras mayor sea la masa tumoral, mayor es el tamaño y menor es la capacidad de estos pacientes de sobrevivir. Entonces, por eso es bien importante nosotros encontrar a los pacientes en esa fase preclínica de milímetros antes de que sobrepasen el horizonte clínico y se hace una tumoración visible con cambios que hasta su propio marido puede definirle si tiene algún problema esta paciente. Entonces, los principales motivos por los cuales van a consulta a los pacientes son la presencia de un tumor o nódulo, la presencia de dolor o la presencia de secreciones. Entonces es bien importante explicarle a estas pacientes que cuando tienen estas lesiones vamos a hacer lo necesario para hacer el diagnóstico completo y correcto de lo que presentan. Hay que recordar que en las fases iniciales o en el proceso precoz generalmente todo es asintomático. El cuadro clínico se va a caracterizar por enrojecimiento, eritema, edema, hinchazón, la presencia de un nódulo palpable con retracción de la piel, lo que se llama piel de naranja o piel en cáscara de naranja, secreción transpezón que puede ser sanguinolenta o purulenta, ganglios axilares y linfedema. Esto quiere decir, se toman los ganglios y existe edema de la extremidad pélvica. La detección oportuna del cáncer de mama es ampliamente aceptada que puede ayudar a salvar vidas.
Más muertes se podrían evitar si tuviéramos más recursos, pero no solamente el recurso tecnológico, también necesitamos el recurso humano en salud, porque de nada sirve tener el mejor equipo de tomosíntesis, de mastografía, de resonancia magnética, si no tenemos a la persona que realiza los estudios y la persona que interpreta los estudios. Entonces, el objetivo de la detección temprana es detectar lesiones malignas antes de que sea palpable. Esta detección precoz nos va a establecer manejos en una etapa temprana. Un manejo en una etapa temprana nos va a llevar a un mejor desarrollo de un tratamiento que puede llegar a ser curativo, ya que lesiones mayores generalmente nos llevan a tratamiento paliativo. En esto, lo más importante o los factores que más influyen en el pronóstico son el tamaño tumoral, la propagación, si es linfática o hematógena, y la inmunohistoquímica para nosotros saber si va a existir terapia con quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia y radioterapia. Para la detección, ¿qué es lo que se aconseja? La autoexploración. Esto quiere decir por lo menos una vez al mes la mujer se tiene que revisar las glándulas mamarias. Después está la exploración clínica, que es por el personal de salud. Posteriormente están los estudios de imagen, mamografía, ultrasonido, resonancia magnética, tomosíntesis. Y por último, la biopsia. La exploración clínica y la autoexploración mensual son útiles para definir la normalidad de la arquitectura mamaria, pero no para la detección temprana de un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones son lesiones no palpables. La ecografía mamaria es útil para diferenciar tumoraciones sólidas o quísticas en aquellas pacientes que tengan tumores en glándulas mamarias muy densas o en aquellas pacientes que tengan implantes mamarios o en aquellos pacientes que tienen una localización difícil de acceso en el examen mamográfico. La ecografía mamaria no es suficientemente eficaz para examinar lesiones que pueden ser sospechosas en sus fases tempranas. No en todos los casos va a poder detectar microcalcificaciones ni va a poder diferenciar nódulos sólidos benignos de malignos. Está indicada en aquellas pacientes que tienen menos de 35 años o en aquellas pacientes que tienen más de 40 años y son complemento de una mamografía que se clasifica como BIRAT 0, que se categoriza como BIRAT 0. La imagen por resonancia magnética se emplea en conjunto con la mamografía de escrutinio, no en lugar de esta. Es más sensible, esto quiere decir en la presencia de una lesión, en la presencia de enfermedad, se detecta la enfermedad, pero no es más específica. Esto quiere decir, la especificidad es la capacidad de una prueba para detectar que un individuo es sano en ausencia de enfermedad. Y como herramienta de tabizaje global, no se ha visto que sea mejor la resonancia magnética que la mamografía en costo-beneficio. La mamografía es el estudio de tamizaje o escrutinio más ampliamente utilizado a nivel mundial. Costo-beneficio es mejor y se ha visto que tiene una aplicación mayor en los pacientes. La mamografía, ya sea la tradicional, la digitalizada o la 3D, es el método más común y útil en el tamizaje de cáncer de mama. Es fácilmente accesible, están bien establecidos sus criterios de interpretación, tiene un adecuado equilibrio costo-beneficio y se recomienda en aquellos pacientes que tienen arriba de los 40 años o aquellos pacientes de menos de 35 años que tengan factores de riesgo como factor genético, familiares de primer grado que hayan tenido antes de los 35 años cáncer de mama. Es conveniente recordarle a los pacientes que acuda al estudio después de terminar su periodo menstrual, sin talco, sin cremas o desodorantes que pudieran interferir con el estudio. La mamografía ofrece ventajas sustanciales de detección en las pacientes, sobre todo en las que tienen más de 40 años. Tiene sus limitaciones, es costo-beneficio adecuado, sobre todo para disminuir la mortalidad de pacientes por cáncer de mama entre los 40 y 74 años. El autoexamen y la exploración clínica por sí solo no la sustituyen, pero sí la complementan, lo mismo que el ultrasonido, la resonancia magnética y la tomografía. La mujer puede confiar en que se establecerá un diagnóstico temprano en base a un estudio mamográfico periódico de detección. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener nuestra biblioteca de imágenes
de las mamografías para nosotros estar evaluando la progresión del patrón mamográfico en cada una de las pacientes, porque de otra manera estas pacientes se van a clasificar como BIRAT 0 y luego vamos a pedir un estudio complementario. Ventajas: mamografía, aumenta la detección de cáncer in situ, sobre todo en las lesiones no palpables, aumenta la detección de tumores menores de 2 centímetros y reduce mortalidad hasta en un 30%. Inconvenientes: la mamografía por sí sola tiene un falso negativo de 16%. Se recomienda la mamografía comparativa, lo que les estaba explicando anteriormente. Las tomas adicionales y en casos especiales utilizar ultrasonido de ser necesario, así como las biopsias. ¿Cuándo complementar con ultrasonido? Cuando hay mamas densas, para caracterizar un nódulo, cuando hay densidad asimétrica, cuando hay implantes mamarios o para hacer la guía de una biopsia. Los hallazgos anormales en la mamografía son los nódulos o masas o tumoraciones, las microcalcificaciones, sobre todo las no agrupadas, la distorsión de la arquitectura y la asimetría focal. Y a través de la mamografía, la Asociación Americana de Radiología implementó un sistema de datos de información de imagen y reporte del seno, que se llama BIRATS. Entonces, este reporte de imágenes del seno sistematizado lo que nos ayuda es a categorizar a los pacientes. Esto estudio ha tenido actualizaciones, el último es el 2013, y se estandariza la terminología para la descripción de los hallazgos mamográficos. Porque el objetivo es estandarizar la terminología, sistematizar el informe, categorizar las lesiones, establecer un grado de sospecha de malignidad de las lesiones, recomendar una actitud si es expectativa o si es activa, expectativa, vigilancia y estudios de imagen con periodicidad o activa, y a realizar biopsia en estos pacientes y sobre todo monitorear los resultados. Todo esto debe llevar un control de calidad. ¿Por qué? Porque es operador dependiente. A lo mejor 3 médicos radiólogos miran una misma secuencia de mamografías y a lo mejor entre esos 3 médicos radiólogos 2 se ponen de acuerdo y uno no. Esto es algo muy importante. La clasificación de BIRATS 0 requiere evaluación adicional. Esto quiere decir, la mamografía por sí sola no es suficiente para hacer el diagnóstico. 1, negativo, normal, vigilancia anual. 2, hallazgo benigno, requiere vigilancia anual. Muchos pacientes nos van a solicitar con BIRATS 2 que las envíen con el ginecólogo o que le envíen a hacer otro estudio de imagen. La Asociación Americana de Radiología dice que no es necesario. BIRATS 3 probablemente benigna. Vigilancia cada 3 a 6 meses con estudios de imagen. Esto quiere decir ultrasonido cada 6 meses y mamografía cada año. ¿Durante cuánto tiempo? 3 a 5 años. BIRATS 4, anormalidad sospechosa. Estas ya van a requerir biopsia, diferentes tipos de biopsia. BIRATS 5, altamente sugestiva malignidad. BIRATS 6 es una paciente que ya tiene malignidad y vuelve a tener malignidad. Entonces es bien importante explicarles que dependiendo la categoría es el riesgo de cáncer. 1 y 2, prácticamente 0. 3, más de 0, pero menos del 2%. La 4A, más de 2, pero menos del 10%. La 4B, más de 10, pero menos del 50%. La 4C, más del 50, pero menos del 95%. Y la 5, más del 95% de posibilidades de que sea cáncer. Y la 6, pues es paciente que ya tenía cáncer. La mamografía tiene un valor predictivo positivo alto, reportado arriba del 90%. Pero tiene un valor, negativo alto, arriba del 90%, pero tiene un valor predictivo positivo bajo, lo cual indica hacer más estudio y a veces abordaje diagnóstico quirúrgico o biopsias en pacientes que se encuentran sanas. El gold estándar es la biopsia, en sus diferentes variantes. Las lesiones no palpables, por su tamaño, localización y consistencia, no son perceptibles al tacto, lo cual representa una lesión en etapa preclínica con mejor pronóstico. El que no sea palpable no significa que siempre va a ser pequeña, sobre todo en aquellos pacientes que tienen glándula mamaria voluminosa. El carcinoma detectado por imagen, así llamado el cáncer primario de la mama no palpable, que se visualiza por mamografía, ultrasonido de resonancia o alguna otra modalidad de imagen solicitado como estudio de tamizaje. El carcinoma de mama oculto se define como la demostración histológica de un carcinoma de mama en los ganglios axilares o en la cadena mamaria interna
sin la evidencia clínica ni de imagen de un tumor en la glándula mamaria, ya sea de ese lado o del lado contrario. Entonces, ¿qué conducta debemos seguir? Primero, la unidad de primer nivel, posteriormente se detecta a los pacientes, se envía a una unidad de segundo nivel o especializada, y si tuviéramos la oportunidad de tener una unidad médica de alta especialidad, se referiría ahí. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud, actualmente IMSS Bienestar, están los centros de salud, posteriormente están los hospitales de especialidades y en tercer nivel están las unidades médicas de especialidades, la UNAM de oncología, en la cual ven oncólogos, radiooncólogos y otro tipo de médicos a este tipo de pacientes. Ahora, ante una lesión nodular sospechosa no palpable, ¿qué debemos de hacer? Puede ser una exéresis guiada por arpón. La biopsia excisional es importante el manejo de la pieza operatoria y sobre todo establecer márgenes, esto quiere decir bordes iguales a mayores a 10 milímetros. No se indica un estudio histopatológico transoperatorio. Si se corrobora el diagnóstico, se completa la extirpación de la lesión y posteriormente se evalúa después del resultado histopatológico cuál es el tratamiento a seguir. Los inconvenientes implica todo un procedimiento quirúrgico, una tasa de error de un 2 al 8%, complicaciones inherentes al procedimiento, sangrado, infección, lesión. Muchas lesiones resultan ser benignas. En caso de cáncer, muchas son reintervenidas para asegurar los márgenes y para realizar linfadenectomía. Ante tales inconvenientes de la cirugía dirigida con arpón, se desarrollan técnicas de biopsia percutánea incisional. Eso quiere decir por aguja fina, la corbiopsia o aguja gruesa o Trucut, y la biopsia asistida por vacío o el mamotomo. Y esto puede llevar el control del procedimiento mediante ecografía o estereotaxia. La biopsia de aguja fina, utilizamos una aguja de 21 a 23 gauge. Se hace un estudio citológico, no se requiere de anestesia local, se puede guiar por ultrasonido o por estereotaxia. Puede reducirse la cantidad de biopsias abiertas hasta un 22%. La sensibilidad va de un 71 al 100% y una especificidad del 91 al 100%. Las ventajas es que es de bajo costo, se puede realizar en el consultorio, se puede realizar en lesiones que son BIRATS 3, en el cual la paciente tiene mucha angustia o mucha ansiedad. La desventaja es que hay muchos falsos negativos, muchas muestras inadecuadas, falsos positivos en 1 a 2%. Algunos cánceres no se diagnostican por citología, como los tubulares o los lobulares. No diferencia lesiones in situ de invasivas y es inadecuada para la cantidad de células tomadas para inmunohistoquímica, y sobre todo esta no va a eliminar que la paciente vaya a requerir un procedimiento quirúrgico. La biopsia con aguja gruesa o de Trucut, se utilizan agujas de calibre 12 a 14, es una técnica segura, de bajo costo, es rápida, requiere anestesia local. Es un muestreo mayor que en la biopsia por aspiración por aguja fina. Hace diferencia entre lesiones premalignas de infiltrantes, facilita la toma de decisiones en un solo tiempo y es de muchísimo menor costo que la biopsia excisional. Los inconvenientes es eso, que ocupa anestesia local, que puede existir error en la toma, que la muestra puede ser no representativa, que puede existir una infravaloración histológica y sobre todo si es in situ o es un CA infiltrante. La biopsia asistida por vacío o el mamotomo se creó desde 1995, es un procedimiento ambulatorio de mínima invasión, es fácil de realizar, comparativamente de menor costo que una biopsia excisional, con una buena correlación histopatológica. Se utiliza un sistema percutáneo de aspiración que introducimos, hace vacío y corte, y se puede dejar un marcador. Este marcador se queda en la zona donde dejamos la extirpación. Puede ser guiado por ultrasonido o por estereotaxia. Es una técnica poco disponible debido a que el costo del equipo va alrededor de los $45,000 a los $135,000 y las agujas para la succión valen alrededor de $450 cada una. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Con los nódulos no palpables. BIRATS 2 es vigilancia cada año. BIRATS 3, control cada 3 a 6 meses con estudio de imagen, ultrasonido y mamografía anual. BIRATS 4, biopsia por aspiración, ya sea Trucut, aguja fina, mamotomo o biopsia excisional con marcaje. Distorsión y asimetrías. BIRATS 2 es vigilancia, BIRATS 3 control cada 6 meses, BIRATS 4 y 5 biopsia percutánea.
Microcalcificaciones, BIRATS 2, vigilancia anual, BIRATS 3, control cada 6 meses, 4 o 5, biopsia percutánea o biopsia excisional con marcaje con microcalcificaciones no dispersas. Esto sería todo. Que pasen muy buen día.